transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. En esta ocasión, La Palabra Viviente tocará el tema controversial del don de lenguas. Las Escrituras nos dicen en 1 Corintios 14, 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Estas son hermosas palabras dichas a través del apóstol San Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, que contrastan grandemente con el desorden, los gritos, gente brincando en el templo, gente caminando sobre las bancas o sobre las sillas, gente que cae, según dicen, descanso en el espíritu, gente que tiene un pastor que hace escenificaciones a la hora de predicar y casi se convierte en un actor cuando está en el púlpito. Y el don de lenguas, el don de la profecía y muchas otras cosas que causan irreverencia a Dios. Lo extraño es que ya esto se salió de cauce y no solamente existe en las iglesias pentecostales o carismáticas, sino que también ha entrado ya a las iglesias tradicionales fundamentalistas. Y esto es debido al mal llamado don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas debería ser conocido como el don de idiomas. Alguien repita junto conmigo, el don de lenguas debería ser conocido como el don de idiomas. Fíjese que la palabra griega para lenguas es glosa. El asunto es que la mala traducción de esta palabrita glosa, que literalmente quiere decir lengua, ha causado un gran desorden en la humanidad en los últimos 2 siglos, porque realmente debemos saber que el movimiento pentecostal es algo nuevo, es algo que nació alrededor del año 1900, 1905, 1910 y tuvo un avivamiento en los años 60. En los años 60 hubo un marcado crecimiento de estas iglesias pentecostales y carismáticas. El asunto es que el estandarte de estas iglesias son los dones pentecostales y principalmente el don de lenguas. Quizá tú te preguntes por qué el pastor está predicando sobre esta doctrina. Bueno, estoy predicando de esta doctrina porque quizá algún amigo, algún vecino, algún compañero en la escuela te diga: ¿tienen ustedes don de lenguas en tu iglesia? Y cuando tú le digas que no, él te va a decir: pues entonces tampoco tienen el Espíritu Santo, porque asocian la presencia del Espíritu Santo a el hablar en lenguas. Cuando me refiero al hablar en lenguas, me refiero a gemidos y balbuceos indistinguibles. Algo así como Samarakasinda, Hayamasakala, Shurarashasta. Cosas así.
Pues imagínese usted que llega de inconverso a la iglesia y de pronto está oyendo a un grupo de personas que están pues ¿qué es eso, verdad? No entiendo nada. Y todo es por el error de traducir la palabra glosa por su sentido literal de lengua. Realmente cada vez que en el texto griego original, porque debemos de saber que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por eso estamos hablando de esa palabra griega. Entonces, pues viene esa palabra griega. ¿Por qué el Nuevo Testamento se escribió en griego? Esa es una pregunta importante. Si eran judíos los primeros cristianos, ¿por qué se hizo un Nuevo Testamento en griego? Bueno, la realidad es porque el griego en aquellos tiempos era el idioma comercial. Sería como el inglés ahora. Entonces se tradujo al griego para que pudiera dispersarse por todo el Imperio Romano y la gente que tenía más preparación, pues lo leía en griego. Yo pienso que debía de haberse traducido también en latín, porque la lengua del Imperio Romano pues era el latín. Sin embargo, el idioma comercial era el griego. Yo tengo la fortuna de tener el Nuevo Testamento tanto en griego interlineal como en hebreo y arameo. Entonces eso nos sirve mucho porque podemos puntualizar una palabra específica. El hebreo y el arameo son tan delicados que, créame, tienes que tener una lupa. Yo tengo una lupa que por ahí me conseguí iluminada. Entonces agarro la lupa y tiene un disparador del foco y entonces te alumbra muy bien, porque hay que verle los ot, que son los pequeños puntitos que van arriba de las letras. Unas van arriba, unas van adentro, unas van abajo. Entonces, según la posición de ese puntito es qué vocal se refiere, si es una A, E, I, O U. Entonces, pues hay que buscar ese puntito, y es a ese puntito al que el Señor Jesucristo se refería cuando decía, ni una ot, ni una tilde pasarán, ¿verdad? Es decir, esos signos tan pequeños no pasarán. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, todo hubiera sido evitado si se hubiese traducido la palabra glosa en lugar de lengua por idioma. Y vamos a darnos cuenta que ese es el sentido verdadero que tiene esa palabra. El don de idiomas es la habilidad dada por el Espíritu Santo para hablar un idioma diferente para el que lo habla sin haberlo estudiado. Ese es el asunto. También debemos de saber que como el don de lenguas es un don apostólico, pues terminó con los apóstoles. Los apóstoles tenían estos dones en sí, tenían el don de idiomas, tenían el don de profecía, el don de sanidad, tenían todos los dones. Incluso el apóstol Pablo por ahí nos dice en la primera carta a los Corintios, yo tengo más dones que cualquiera de ustedes, decía él. Entonces, no lo decía para envanecerse, sino solamente para decirles que pues él estaba lo suficientemente dotado de la gracia de Dios para hacer el trabajo al cual había sido llamado. Entonces, todos los dones apostólicos pues murieron con los apóstoles. El último en morir fue el apóstol San Juan, allá en la isla de Patmos, donde fue exilado por causa de la palabra de Dios. Así es que aproximadamente entre el año 95 y 100 se acabaron los dones apostólicos. Ahora lo que nosotros tenemos son los dones
dados a la iglesia. En el tiempo de los apóstoles, el don apostólico de sanidad hacía que al imponer ellos las manos, todos los enfermos eran sanados. O sea, tanto el que tenía una gripa como el que tenía un cáncer eran sanados de inmediato. Tenían don de sanidad apostólico. Nosotros lo que tenemos es la oración de sanidad ejercida por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos ponemos de acuerdo, cumpliendo las condiciones de la palabra, del evangelio. Cuando 2 o 3 están de acuerdo en la misma cosa sobre la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí en medio estoy yo. Y si pedís alguna cosa conforme a mi voluntad, recibiréis lo que hayáis pedido. Entonces la sanidad es una petición correcta, porque es una petición hecha en base a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces nace este versículo que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así es que ahora Cristo sana a través de nosotros. Cuando tú o yo nos ponemos a orar por una persona enferma, el Señor sana a esa persona, como el ministerio de sanidad ejercido en la iglesia. No es el pastor el que necesariamente tiene que orar por sanidad. Tú como creyente, como rey y sacerdote, en base al Nuevo Testamento, tú también puedes orar por los enfermos, y los enfermos también se van a sanar. Solamente debemos tener en mente que es más importante la salvación que la sanidad. Para Dios, primero es que llevemos la persona a los pies de Jesucristo y sea salva, y luego que sea sana. En cambio, muchas iglesias oran por los enfermos, oran por sanidad, se sana al enfermo, pero luego muere y se va al infierno porque nunca le compartieron el plan de Dios para la salvación. Entonces, primero la salvación, luego la sanidad. Primero la salvación, luego la sanidad. Primero la salvación, luego la sanidad. No ores por sanidad en nadie que no le hayas presentado el evangelio, el plan de Dios para la salvación. Que Cristo nuestro Señor vivió en esta tierra durante aproximadamente 33, 35, 38 años, que los últimos 3 años y medio de su ministerio lo dedicó a predicar el evangelio, a enseñar la palabra, a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo era un ministerio cuádruple, y el ministerio nuestro también es un ministerio cuádruple. Primero, proclamar el evangelio para la salvación. Segundo, enseñar la palabra de Dios. Tercero, orar por los enfermos para que sean sanados. Y finalmente, cuarto, orar por aquellas personas que están bajo el efecto de algunos demonios, ya sea en el caso de una obsesión satánica, opresión, obra maligna o posesión. Aprovecho para decir que si tú has nacido de nuevo y tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, te pueden pasar 4 cosas. Puede que tengas una obsesión, una depresión, una opresión o una obra maligna, pero no vas a tener una posesión demoníaca, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, no pueden haber 2 personas en nuestro corazón. O está Jesucristo o está Satanás. Y si Jesucristo está en tu corazón, porque tú hiciste a Cristo tu
Salvador y tu Señor, entonces el diablo no puede meterse a tu corazón porque ahí está Jesucristo. Pero sí puede ser afectado de obsesiones, depresiones, opresiones y obras malignas. Pensamientos fijos, tristezas profundas, que sientas, como dicen algunos, que se te subió el muerto, y finalmente un pecado que no puedes dejar. Son 4 cosas que un cristiano puede tener, excepto la posesión demoníaca. Las nuevas traducciones de la Biblia, tanto en inglés como en español, cuando se dice la palabra glosa, es traducido ya como idioma, don de idiomas. Y esto va a acabar con siglos y siglos de herejías, errores y distanciamientos entre los verdaderos cristianos nacidos de nuevo. El día de hoy hacemos una diferencia entre los cristianos en general, alguien que se dice yo soy cristiano porque pertenezco a una iglesia bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal, no denominacional. Hacemos una diferencia cuando decimos cristiano nacido de nuevo. Un cristiano nacido de nuevo es aquel que ha experimentado, como su nombre lo dice, un nuevo nacimiento, que se ha reconocido pecador, que se ha reconocido que su destino es el infierno eterno, que ha estado dispuesto a arrepentirse de sus pecados, que ha invocado la sangre de Jesucristo como el pago único, total, suficiente, perfecto y eterno de sus pecados, y que ha invitado a Jesucristo a entrar a su corazón como su Salvador y como su Señor personal. Eso es lo que lo vuelve salvo y es lo que le vuelve a experimentar el nuevo nacimiento en base a Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. O desde el 1 hasta el 5. Juan 3 del 1 al 5. La palabra de Dios nos habla de este don en varios libros de las Escrituras. Uno de ellos es el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 1 al 6. Este fue un gran milagro que sobrevino a los apóstoles, la promesa de Dios dada a Abraham y la promesa del Espíritu Santo. Bendito su nombre por toda la tierra. Y nos dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Subraye eso de unánimes juntos, porque es la condición para que Dios bendiga una iglesia, para que Dios bendiga un matrimonio, para que Dios bendiga una familia. Necesitamos estar en unidad y unanimidad. Necesitamos estar juntos y de acuerdo. Por ahí hay una canción que dice, estando juntos y de acuerdo, na, 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 ¿verdad? Son 2 condiciones indispensables para que Dios traiga bendición en la iglesia, en la empresa, en el negocio o en el matrimonio y la familia. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén,
judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acuérdense que los judíos antes de esto habían sido dispersados. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en el que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Eso quiere decir aspirante a ser judío. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, están borrachos. Y por ahí más adelante el apóstol Pedro les dice: no están borrachos, son las 9 de la mañana, nadie está borracho. Lo que pasó es que vino el Espíritu Santo, se cumplió la profecía de Joel, y vino el Espíritu Santo y nos dio el don de hablar en idiomas. ¿Cómo sabemos que lo que verdaderamente tuvieron los apóstoles no es los dones de lenguas que vemos el día de hoy? Bueno, lo sabemos perfectamente porque la palabra de Dios dice que eran judíos que vivían en otras partes y tenían otros idiomas y les reconocían las palabras que estaban diciendo porque era en el propio idioma donde ellos habían nacido. Es decir, como si tú fueras alemán y hubieras estado ahí y oyeras el Evangelio y las maravillas de Dios en alemán, de parte de un judío que para nada había estudiado alemán y para nada había ido a Alemania. Entonces, sin estudiar, daban el Evangelio en alemán, en ruso, es decir, en los idiomas que hubiese alrededor de Israel. El idioma asirio, el idioma babilónico, el idioma caldeo, ciertamente el idioma hebreo y el idioma arameo y el griego, que eran más o menos los idiomas representativos en esa época. Entonces ellos, sin haber estudiado, estaban diciendo las maravillas de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, y ellos estaban sorprendidos, los que estaban oyendo, porque decían: pues ¿de dónde esta gente habla este idioma? Si no hay escuela de idiomas, no hay Tequito, no hay otro Berlis, no hay aquí eso. ¿Cómo es que aprendieron? Bueno, porque los idiomas es una señal para los judíos incrédulos. Esto es una cosa muy importante. Quisiera que alguien lo repitiera. Los idiomas son una señal para los judíos incrédulos. Y nosotros no somos judíos incrédulos, somos gentiles, es decir, no judíos, y somos creyentes. Vamos a leer el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí es el cumplimiento que hubo en Pentecostés. A partir del versículo 19 es lo que va a ocurrir en la tribulación, que dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ellos escuchaban las maravillas de Dios. Y fíjese qué éxito tan grande tuvo la predicación del apóstol Pedro, que resultó en 3,000 convertidos. ¿Qué le parece? Primer predicación de Pedro después de Pentecostés, 3,000 convertidos. Cosa tremenda. Segunda predicación, 5,000 convertidos. Entonces la iglesia pasó de ser de 120 personas a 3,120 personas de un día para otro. Vamos a ir a Isaías 28, versículo 11, que es un versículo muy importante porque nos habla de que las lenguas fueron dadas como una señal de juicio. Si usted se acuerda, la primera vez, vamos a retroceder en el tiempo y acuérdese usted que toda la gente tenía el mismo idioma. ¿Quién sabía eso? Que en el principio todo mundo hablaba el mismo idioma. Pero cuando el rey Nimrod, rey de Babilonia, se propuso hacer una torre que llegara hasta el cielo, entonces Dios, como una señal de juicio, les trastornó su idioma y lo cambió a tal grado que las personas no se podían entender y tuvieron que suspender la construcción de esa torre. Entonces, los idiomas siempre han sido señal de maldición. En Babilonia, pues en la Torre de Babel. Después, a la altura de Hechos de los Apóstoles, fueron dadas como una señal a los judíos incrédulos que Jesucristo es el Mesías prometido, descendiente del rey David, el Mesías y único Salvador, Yeshua HaMashiach, que quiere decir Jesús Cristo, Jesucristo. Entonces, Isaías 28:11 nos dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. De modo que esto quiere decir que los idiomas fueron una señal de castigo, de juicio para el pueblo de Israel. Se convirtió en una señal buena cuando los apóstoles empezaron a hablar en diferentes idiomas, y entonces los judíos que habían habitado diferentes regiones por causa de la dispersión que hubo antes, les oyeron hablar en el idioma en el que ellos habían nacido. Entonces comprendieron totalmente el mensaje del Señor y se convirtieron. Vamos a ir a 1 Corintios 14, versículos 21 y 22.
En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, que quiere decir la predicación, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así es que, si usted lee el versículo 21, se dará cuenta que los idiomas fueron en su origen una maldición, porque dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Este pueblo es el pueblo de Israel, y ni aun así me oirán. Piense, por ejemplo, yo he meditado, y quizá tú también, ¿cómo es posible que haya habido gente a la que Jesús en persona les predicó y no quisieron escucharlo? Un señor que tenía toda la gracia de Dios y lleno del Espíritu Santo, y lo hicieron a un lado. Vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 6, y ahí se lo muestro. Cómo la gente rechazaba a Cristo teniéndolo enfrente. Hoy tienen enfrente al pastor y rechazan al pastor, lo que está diciendo el pastor, pero si estuviera Cristo en persona harían lo mismo. Porque lo que están rechazando no es la persona, sino lo que dice la persona. Entonces, nos dice la palabra del Señor, vamos a ir a los versículos 60 y siguientes. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ponga atención que dice muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esto se refiere al pan y al vino, porque él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y de ahí algunos sacaron la idea que el pan consagrado contiene a Jesucristo y el vino consagrado contiene la sangre de Cristo. Entonces dice el Señor, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ponga mucha atención a eso, porque esto quiere decir que primero estamos en las manos del Padre y luego el Padre nos pasa con Jesús. De modo que primero estamos en las manos del Padre y luego el Padre nos pone en las manos de Jesús para que nosotros podamos recibir a Jesucristo. Y dice el Señor en su palabra, sigue diciendo: desde entonces, alguien diga desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A veces uno se sorprende: oye, ya no quiere fulanito, ya no quiere menganito venir a la célula ni a la iglesia. Pues a Jesús también se le iban. Claro, esa no es una excusa para que destruyas tu célula, ¿verdad? Pero a Jesús también se le iba la gente. El Señor de la gloria. ¿Qué más llenura del Espíritu Santo puede haber que la del Señor Jesucristo? Nadie. Entonces, ponga atención, versículos 66 y 67. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Te queda claro? Está literal. O sea, ya no quisieron seguirlo. Y luego viene el 67. Yo veo la escena, dice la palabra: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ya se fueron estos.
voltea Jesús con los 12 y les dice, ¿también ustedes se quieren ir? La señal de el hablar idiomas es una señal estrictamente para los judíos, y los judíos incrédulos, no convertidos. Vamos a ir a Hechos 19, en los versículos 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos era discípulo del apóstol Pablo, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis del Espíritu Santo cuando creísteis? O sea que el Espíritu Santo se recibe cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Quién sabía que Jesús era primo hermano de Juan el Bautista? Levantando la mano. Pocos. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran primos hermanos. Y Juan el Bautista no sabía que su primo hermano era el Mesías, era el Cristo que habría de venir. Entonces imagínate que luego al bautizarlo ve descender el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, ahí se dio cuenta Juan el Bautista que su primo hermano con el que jugaba las canicas era el Mesías prometido a Israel. ¡Wow! Tremendo. Entonces, dice la palabra, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en idiomas y predicaban. Así es como debe traducirse este versículo. A través del libro de Hechos, vamos a ver que cada vez que tienen lugar los idiomas, hay judíos presentes. Y eso se manifiesta tanto en el libro de Hechos como en la primera carta a los Corintios. Ahora bien, si las lenguas o idiomas eran una señal para judíos incrédulos, y si en el año 70 después de Cristo Dios destruyó Jerusalén a través de las tropas del general Tito, hijo del emperador, y cesó Dios de tener tratos temporales con Israel, volviéndose a los gentiles, ¿cuál sería el sentido de los idiomas el día de hoy? Ahora que ya hay escuelas de idiomas donde uno puede estudiar lo que sea, hasta el chino mandarín, ¿verdad? Y los demás que ya conocemos, el japonés, inglés, francés, alemán, pues no tiene ningún sentido, porque ya el Evangelio está traducido en todas las lenguas y aún en las lenguas autóctonas de los indígenas. Así es que no hay necesidad del don de idiomas. Lo que hoy se tiene no es el don de lenguas del cual habla el Nuevo Testamento. Lo que hoy se tiene es un don falso de idiomas, es decir, un don de lenguas falso. ¿Por qué? Porque lo que dicen es algo así como Samarakasinda Yahayamahula y Nalayasakata. Ya funcionó. Entonces, nada de Samarakasinda. Pues estas lenguas de hoy no tienen ningún sentido. Les voy a contar un detalle que sucedió con uno de mis discípulos. Este hombre, pues judío,
de nacimiento, judío de religión, judío de todo, pero convertido a Jesucristo, porque Dios me dio el privilegio de ganarlo para Cristo, pues un día estaba en una iglesia cristiana de las que hablan en lenguas, y entonces todo el mundo estaba y así, y entonces él se levantó, fue con el pastor y le dijo: oiga, pastor, ahí hay un hermano que está maldiciendo a Jesucristo en hebreo. ¿Cómo? Sí, usted sabe que soy judío y hablo perfectamente el hebreo. Ese señor está maldiciendo a Jesucristo en hebreo. Y el pastor no hizo nada. Error. O sea que en una comunidad de esas características alguien puede estar invocando al diablo y pues nadie se da cuenta, porque están con el Samaracacín de lo demás, ¿verdad? Pues, así es que, pues no. También otra cosa que tenemos que entender cuando decimos que Dios ha dejado de tratar con Israel es en un sentido difuso, porque Dios no ha dejado de tratar con Israel, simplemente está así como medio detenido, pero va a seguir tratando con él en la tribulación, porque algo que debemos de saber es que la tribulación es especialmente para los judíos. Ese es el sentido de la tribulación. Para los judíos incrédulos es la tribulación, pero pues todo gentil que rechaza al Señor Jesucristo pues tiene el mismo destino, pasar por la tribulación. Estamos en la sexta dispensación, dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo. La responsabilidad nuestra es hacer a Jesucristo nuestro Salvador personal, el fracaso es rechazar a Jesucristo y el juicio pasar por la tribulación. Ya le resumí todo lo que es la sexta dispensación, de la gracia de la iglesia o del Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que no recibe al Señor Jesucristo en este tiempo, pues no se va en el rapto y se queda para la tribulación. Principalmente los judíos, pero también los gentiles que hayan rechazado a Jesucristo, que pueden estar sentados aquí también. Las lenguas que se hablaban eran siempre un idioma conocido, quizá extraño para el que lo hablaba, pero siempre un idioma genuino. No el hablar extático que vemos el día de hoy, que son solo balbuceos y gemidos ininteligibles. Y el apóstol Pablo utiliza 2 capítulos de la carta a los Corintios, el capítulo 13 y 14, para definir algunos principios que les voy a dictar. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 2 al 4. Porque el que habla en lenguas, vamos a decir, porque el que habla en idiomas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Pero el que predica habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en idioma extraño a sí mismo se edifica, pero el que predica edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en idiomas, pero más que predicaran, porque mayor es el que predica que el que habla en idiomas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. De modo que el apóstol Pablo, en forma sarcástica en el versículo 2, nos dice: solo Dios sabe lo que hablan. ¿Por qué no haces algo como predicar o enseñar? También vemos que los idiomas de hoy, las lenguas de hoy, lo que se conoce hoy como don de lenguas, pues no edifica a la iglesia. Aunque la persona sienta algo bonito, no debe hablar, ya que fueron dadas con un propósito diferente que el de edificarse a sí mismos. 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones.
Este no les va a gustar a muchas que están aquí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, no con sujeta, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estos versículos están en contra de tener pastoras. I'm sorry. Las mujeres pueden ser misioneras, pueden ser líderes de niños, de jovencitos, de señoras, pero no pueden ser pastoras en base a este par de versículos. Algunos dicen que eso lo dijo el apóstol Pablo para una situación particular de la iglesia de Corinto, pero como está en las Escrituras, pues tenemos que aceptar que está diciendo no pastoras. Y dice que si quieren aprender algo, le pregunten en casa a sus maridos. Si las mujeres que hablan el don de lenguas actual, el de Samara Casinda, que son el 75% de las personas que hablan en lenguas son mujeres, si las se callaran, se acababa el movimiento pentecostal, porque 75% de las mujeres se tenían que hacer, ponerse un zipper en la boca, y se acabó el movimiento pentecostal y carismático. Así es que, ¿qué podemos concluir? Primero, las lenguas no fueron una señal de bendición, sino de maldición. Eso lo vimos en Isaías 28, versículos 11 y 12. Las lenguas fueron una señal específica para el pueblo judío incrédulo y eran verdaderos idiomas. No existe una base bíblica para la existencia de un supuesto don de lenguas entre los gentiles, entre los cuales nos encontramos nosotros. Las lenguas cesaron en el año 70 después de Cristo, que fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, y Dios dejó de tratar con el pueblo de Israel y se volvió hacia los gentiles. Debemos de tomar esto con mucha caución, con mucho cuidado, porque no quiere decir que Dios ya no quiera a Israel y que ya los desproveyó de toda bendición, sino que es algo temporal, porque dice por ahí la primera carta a los Corintios que si esto hizo el Señor con nosotros, que somos un injerto, ¿qué hará con el tronco? Nosotros somos un injerto que fue puesto en el tronco del pueblo de Israel. Primer pacto, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Segundo pacto, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Primer pacto, la ley. Segundo pacto, que es el que estamos ahora, la gracia. Mediador en el antiguo pacto, Moisés. Mediador en el nuevo pacto, Jesucristo. Juicio en el primer pacto, condenación eterna, porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. En el segundo pacto, el de la gracia, es vida eterna en Cristo Jesús. Esas son las diferencias así gruesas entre los dos pactos. Así es que no hay evidencia bíblica de idiomas o de don de lenguas después del año 70 después de Cristo. Una cosa muy importante, las lenguas o idiomas que existieron en Pentecostés unieron, las lenguas de hoy desunen. Ahora la iglesia se divide en la iglesia que no habla lenguas de la iglesia que habla en lenguas. Y eso no debería ser, porque es un error de interpretación de las traducciones de las Escrituras. Y como dijimos desde un principio, Dios produce paz y no confusión. Así es que, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por haber nacido en una iglesia con sana doctrina. Gracias porque nunca ha sido para nosotros difícil el entender que no son bíblicas las lenguas del día de hoy,
que son tan solo balbuceos, gemidos ininteligibles, y no el verdadero don de lenguas que ocurrió en Pentecostés, que era un don de idiomas. Te pedimos, Señor, que nos mantengas en la doctrina fiel de tu palabra, que nos des luz, que nos des revelación, para que podamos entender tu palabra y sobre todo para que la podamos poner por obra. Te damos gracias y te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal y no nos vemos aquí en la tierra, déjeme decirle que con seguridad nos veremos en el cielo. Y nunca olvide estas palabras, que Jesucristo es el camino.